A lo largo de la historia ha habido numerosos proyectos grandiosos que la naturaleza parecía ofrecernos como diciendo «ahora o nunca». Las personas que aceptaban esa invitación lo hacían con entusiasmo, pero al poco tiempo el fervor se desvanecía, porque pronto descubrían que era una empresa demasiado difícil, imposible de manejar. Sin embargo, aunque los problemas fueran reales, los beneficios de ese plan eran tan atractivos que con el tiempo la gente volvía inevitablemente a considerarlo. Y entonces algo asombroso ocurre. Resulta que, en realidad, la solución siempre estuvo allí. Hola a todos. Probablemente el plan de llevar agua del Mediterráneo hasta la depresión de Qattara en el desierto del Sahara también esté condenado a correr la misma suerte. Esta idea lleva más de 100 años rondando en la mente de las personas. Se ha estudiado su realización en múltiples ocasiones, pero cada vez ha tropezado con obstáculos técnicos que terminaron por frustrarla. Sin embargo, últimamente han comenzado a circular rumores de que el gobierno egipcio ha vuelto a interesarse en el proyecto y ha solicitado a una importante firma de consultoría un estudio sobre su viabilidad técnica y económica. ¿Será que ese plan que parecía un sueño imposible está a punto de hacerse realidad? Bienvenidos a Pangea. Vamos a recorrer paso a paso todos los detalles de esta fascinante historia. ¿Qué es exactamente lo que Egipto intenta dividir? Por supuesto, la idea de abrirse paso a través del desierto del Sahara y transformarlo en una tierra verde y fértil suena como un sueño fascinante. Pero lamentablemente el Sahara es tan inmenso que la tecnología moderna no está ni cerca de poder enfrentarlo. Imagina un paisaje más extenso que Australia, cubierto por completo de arena sin vida y rocas calcinadas por el sol. Así que cuando se habla de dividir el Sahara, es solo una forma de hablar. En realidad, el proyecto se centra en una región específica, la depresión de Qattara, que abarca unos 19.000 kilómetros cuadrados. Aún así, no se trata de una superficie pequeña. Es comparable en tamaño al lago Ontario, uno de los más grandes de América del Norte. Pero a diferencia de los lagos de Norteamérica, en la depresión de Qattara no hay ni una sola gota de agua. Imagina un enorme cuenco natural, completamente seco, rodeado por mesetas y montañas rocosas, extendiéndose como si alguien hubiera olvidado llenarlo. Y una de las características más llamativas de este gigantesco cuenco vacío es que su fondo se encuentra 133 metros por debajo del nivel del mar. Al ver esto, la gente empezó a hacerse una pregunta: ¿y si llevamos agua a este inmenso espacio natural? Además, la distancia desde el borde de la depresión de Qattara hasta el mar Mediterráneo varía según la ruta, pero es de tan solo entre 55 y 80 kilómetros. Eso sí, no se trata de unas cuantas decenas de kilómetros de autopista asfaltada, sino de un llano sahariano cubierto de rocas y arena. Y por si fuera poco, entre el Mediterráneo y la depresión de Qattara se interpone una meseta de piedra caliza conocida como Marmárica. La historia del megaproyecto. No consta en los registros históricos quién fue la primera persona en imaginar la idea de llenar el agua de la depresión de Qattara, pero quien presentó por primera vez una base económica sólida para este proyecto fue el geólogo alemán Albert Penck. En 1916 propuso construir un canal que llevara agua desde el mar Mediterráneo hasta la depresión de Qattara. Penck razonó de forma muy lógica que si existía un desnivel a lo largo del canal proyectado, sería posible construir una serie continua de centrales hidroeléctricas a lo largo de su recorrido. Sin embargo, como el mundo estaba inmerso en plena Primera Guerra Mundial, la propuesta de este geólogo alemán no despertó ningún interés. El proyecto volvió a mencionarse en 1930, esta vez de la mano del ingeniero británico John Ball. Ball, que realizaba estudios por encargo del gobierno egipcio, llevó a cabo investigaciones detalladas de la depresión de Qattara en 1927 y en 1933.
publicó los resultados de sus observaciones en la revista Geographical Journal. En su artículo, Ball analizó la posibilidad de construir un canal que conectara el Mediterráneo con la depresión de Qattara y de generar electricidad aprovechando la energía del agua en su descenso. Especialmente innovadora fue su reflexión sobre un ciclo natural en el que el agua que entrara desde el Mediterráneo hacia la depresión circularía de forma continua. Según los cálculos de Ball, debido a la elevada tasa de evaporación, el agua del lago artificial de Qattara se evaporaría rápidamente y regresaría en forma de lluvia a la cuenca del Mediterráneo. De este modo se crearía un ciclo natural ininterrumpido capaz de generar energía de manera permanente. No obstante, su esperado ciclo natural infinito resultó ser excesivamente optimista, ya que los cálculos del balance hídrico no eran precisos. Aún así, fue precisamente esta idea de una fuente de energía inagotable la que dio claramente a Frederick Basler el impulso para desarrollar el concepto de un motor natural que funcionaría casi eternamente. Quien planteó de forma seria la idea de llenar gradualmente de agua la depresión de Qattara fue precisamente Basler. Y es que bajo el calor extremo del desierto, el agua se evapora prácticamente a la misma velocidad a la que fluye hacia el interior. En otras palabras, de seguir así, el enorme recipiente destinado a convertirse en un futuro lago jamás llegaría a llenarse. Sin embargo, Basler encontró una posible solución a este problema. Según sus cálculos, para inundar la depresión, sería necesario introducir la mayor cantidad de agua posible durante los próximos 10 años, hasta que el nivel del lago alcanzara una cota situada 60 metros por debajo del nivel del mar. Durante este periodo, el nivel del agua aumentaría solo de forma extremadamente lenta, pero una vez alcanzados esos 60 metros, el balance hídrico se estabilizaría y por fin, el sistema podría utilizarse plenamente. Si somos sinceros, esta idea de alcanzar el equilibrio parece bastante forzada. No se sabe con certeza cuán precisos eran los cálculos de evaporación, ni cuánta agua se perdería a lo largo de un canal de entre 60 y 80 kilómetros de longitud. Además, si se tienen en cuenta los costos de construcción del canal y la presencia de una cadena montañosa rocosa entre la depresión de Qattara y el Mediterráneo, la situación se vuelve aún más complicada. Entonces surge la gran pregunta: ¿cómo atravesar la cordillera? ¿Excavando un túnel o construyendo un canal a cielo abierto? Sea cual sea la opción elegida, los costos colosales serían inevitables. Y más aún, la excavación de un túnel podría llegar a tardar incluso varias décadas. En ese contexto se dice que Basler llegó a proponer una idea verdaderamente extrema: perforar 213 pozos a lo largo de la ruta y colocar en cada uno bombas nucleares de potencia descomunal, entre 1 y 1,5 megatones. Según el plan de Basler, al detonarlas todas simultáneamente, el canal con la anchura y profundidad necesarias quedaría terminado en cuestión de minutos. Sin embargo, ni el número de perforaciones ni la potencia de las bombas nucleares que supuestamente propuso Basler han sido confirmados oficialmente. Como era de esperar, nadie apoyó un plan tan temerario. Bastaba con que cualquier experto en su sano juicio mostrara un solo mapa que ilustrara la magnitud de la contaminación radioactiva resultante. Dicha contaminación no solo habría afectado a Egipto y a los países vecinos, sino que incluso habría alcanzado el sur de Europa. ¿Por qué el plan Ball-Basler vuelve a estar en el punto de la mira? Durante mucho tiempo se pensó que este proyecto de llenar de agua la depresión de Qattara había quedado olvidado para siempre. De hecho, durante años casi nadie volvió a mencionarlo. Pero mientras tanto, el mundo había cambiado drásticamente. Por ejemplo, la población de Egipto ha pasado de 26 millones en 1960, cuando Basler propuso por primera vez su plan inicial con explosiones nucleares, a unos 117,5 millones en 2025. Y según las proyecciones, se espera que en 2050 la población de Egipto alcance los 158,8 millones. A medida que crece la población, el consumo eléctrico también ha seguido aumentando de forma considerable.
Hoy en día, las centrales hidroeléctricas como la de Ausán solo cubren entre el 7 y el 10% de la demanda eléctrica total del país. El grueso restante, entre un 70 y un 80%, se obtiene quemando gas. Como resultado, Egipto ha desarrollado una dependencia altísima de los combustibles fósiles, y su producción nacional ya no alcanza para cubrir el creciente consumo interno. Al mismo tiempo, la capacidad de generación de las hidroeléctricas situadas a lo largo del Nilo también ha disminuido poco a poco con los años. La principal razón de este descenso está en la gigantesca presa hidroeléctrica que Etiopía está construyendo actualmente en la parte alta del Nilo. Esta presa etíope está reteniendo agua y eso ha reducido el caudal que llega a Egipto a través del río. En la práctica, esto significa que Etiopía está controlando el flujo del Nilo sin tener en cuenta las necesidades de Egipto y reduciendo el suministro de agua de forma unilateral. La acumulación de todos estos problemas llevó finalmente al gobierno egipcio a tomar una decisión. ¿Puedes imaginar cuál? Exacto. Volvieron a fijarse en el plan Ball-Basler. ¿Cómo se pretende llenar de agua la depresión de Qattara? Las empresas encargadas del nuevo proyecto, Agit Consulting y Elite Capital Company, enfrentan desafíos sumamente complejos. Lo primero que deben decidir es si optarán por excavar un canal o por construir un túnel. En cualquiera de los casos, necesitan asegurar una ruta capaz de transportar grandes volúmenes de agua a lo largo de unos 55 a 75 kilómetros. En cuanto al canal, las estimaciones sobre su ancho varían según la fuente. Algunos documentos indican entre 80 y 120 metros, mientras que otros mencionan entre 40 y 70 metros. Se calcula que tendría una profundidad de entre 20 y 30 metros, con una pendiente de apenas 0,1 a 0,2 grados. En la zona costera de roca caliza, se planea realizar detonaciones dirigidas para formar la zanja base del canal. Estas explosiones crearán primero una gran zanja inicial. Después, en las capas del terreno más blando, se utilizarán excavadoras rotativas, máquinas hidráulicas con cucharón y zanjadoras de cadena. La protección de las paredes y el fondo del canal será una prioridad absoluta. Las pendientes inestables y los flancos que surjan durante la excavación se reforzarán con concreto y redes de refuerzo especiales. Para evitar que el fondo del canal sea erosionado por el agua, se colocarán placas de hormigón armado junto con una geomembrana impermeable de entre 2 y 3 milímetros de grosor. Sin embargo, teniendo en cuenta las condiciones particulares de esta región, un canal a cielo abierto representa una opción bastante arriesgada, porque en el clima extremadamente seco del Sahara, un canal con la superficie del agua expuesta durante decenas de kilómetros provocaría una evaporación descomunal. Y eso no sería solo como tirar el dinero por el desagüe, en este caso sería una pérdida colosal de agua. Aún más grave, podrían producirse impactos ambientales muy perjudiciales. La intensa evaporación podría aumentar la salinidad del suelo y dar lugar a depósitos salinos en la superficie terrestre. Además, si se produjera un colapso o una rotura en las paredes de hormigón, se correría el riesgo de que enormes zonas quedaran inundadas. Tampoco se puede ignorar el hecho de que un canal de decenas de kilómetros dividiría las rutas naturales de desplazamiento de los animales del desierto. En comparación, la opción del túnel tendría un impacto ambiental mucho menor, no alteraría casi nada la superficie del desierto y no provocaría cambios significativos en el clima de la región. Tampoco existiría el riesgo de inundaciones causadas por colapsos o rupturas. Y sobre todo, no habría ninguna pérdida de agua por evaporación. Además, hasta los gatos de las arenas, que odian mojarse, se los agradecerían. Y eso también es un detalle importante, ¿no? Según el plan, la profundidad del túnel estaría entre 50 y 150 metros por debajo de la superficie. Para poder transportar semejante volumen de agua, el túnel necesitaría tener un diámetro de entre 10 y 20 metros, con una pendiente mínima de 0,1 a 0,2 grados. Y lo más destacado de esta propuesta es que hoy se puede recurrir a las más avanzadas tuneladoras modernas, conocidas como TBM por sus siglas en inglés, Tunnel Boring Machine.
Las TBM gigantes, capaces de excavar túneles de 10 a 20 metros de diámetro a una velocidad viable, han surgido recién en las últimas décadas, mucho después de la época de Ball y Basler. Por eso, en sus tiempos ni siquiera contemplaron la opción de construir un túnel de 55 a 75 kilómetros bajo el Sahara. Con la tecnología de entonces, los costes habrían sido completamente desorbitados. Y aunque incluso hoy en día construir un túnel resulta mucho más caro que un canal, los avances actuales en excavación, sumados a las ventajas del túnel, hacen que esta opción sea realmente competitiva. De hecho, las TBM modernas pueden alcanzar diámetros de hasta 20 metros, lo cual encaja a la perfección con las dimensiones requeridas para este proyecto. También tienen buenas velocidades de excavación. En terrenos blandos pueden avanzar entre 15 y 40 metros al día, y en capas mixtas entre 8 y 20 metros. En zonas de terreno duro, al igual que con el canal, será necesario usar explosivos. En ese caso, la velocidad de avance se reduciría entre 2 y 8 metros por día. Según algunas fuentes no verificadas, el coste de excavación del túnel podría ascender a entre 20.000 y 40.000 millones de dólares, es decir, de 2 a 3 veces más que el de construir un canal abierto. Sin embargo, esta cifra no deja de ser una estimación mezclada con conjeturas y no se basa en cálculos de ingeniería rigurosos. Aún así, es un hecho indiscutible que construir el túnel sería mucho más complejo que excavar un canal, y que los costos serían extraordinariamente elevados. Como puedes ver en este proyecto, para llevar el agua del Mediterráneo hasta la depresión de Qattara, los ingenieros y los inversionistas enfrentan decisiones sumamente difíciles. Pero también hay una recompensa colosal esperándolos. En el mapa de Egipto aparecerá una nueva mancha azul, donde antes solo había un desierto letal, un hermoso mar interior del Sahara Central. A lo largo de su costa surgirán modernos puertos, centros turísticos, nuevas ciudades, y se extenderán zonas verdes con campos de trigo y otros cultivos meciéndose al viento. Este mar artificial albergará peces marinos y permitirá desarrollar una próspera industria pesquera. Un panorama realmente espectacular. El clima del centro de Egipto se volverá más templado, y la aparición del mar interior impulsará con fuerza el crecimiento económico del país. En el canal que traerá el agua desde el Mediterráneo se instalarán centrales hidroeléctricas que proveerán energía limpia al país y permitirán la desalinización para uso agrícola. Esto dará lugar al surgimiento de nuevos centros industriales y agrícolas, generando decenas de miles de empleos. Si este proyecto para crear un gigantesco mar en el Sahara llega a hacerse realidad, será una de las hazañas más grandiosas de la historia de la humanidad y abrirá la puerta a otros proyectos aún más asombrosos. Si te ha gustado este episodio, no olvides valorarlo y compartirlo. Gracias por vernos. Hasta la próxima. Adiós.